Shalom, Javerín, bienvenidos a una clase más de Introducción a Judaísmo en koltuvsefarad.com. Hoy nuestra 80ª clase sobre Introducción al Judaísmo, donde vamos a tratar tema que es Inyana de Yoma. Inyana de Yoma significa es un tema candente, es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aparece en nuestra parasha. Aparece en Parashat Kedoshim y también en la cuenta del Omer. Entonces vamos a hablar un poquito, es un tema que se había quedado en el tintero. Yo en mi currículum lo tengo asociado con Tohorat HaMishpacha, a pesar de que no tiene nada que ver con Tohorat HaMishpacha, que es el tema de la barba, el tema de afeitarse dentro del judaísmo, el cual vamos a cubrir, yo creo, en unos 20, 30 minutos, de una manera muy rápida. Y luego vamos a pasar al tema sobre el guardarropas judío. Cómo yo debo vestir la ropa, qué tipo de ropa es especialmente judía. Los judíos nos debemos vestir de alguna manera, sí o no. Y el tema muy, muy candente también, pero muy mal interpretado, de la Seniut, de las leyes de recato, de las leyes de modestia, las cuales, en mi opinión, hoy en día, especialmente en el mundo de las comunidades emergentes, es aplicado de una manera inconsistente y opresiva en desfavor de las mujeres. Y en mi opinión, hay varias cosas que tenemos que entender sobre las leyes de Seniut antes de seguir adelante con eso. Entonces, sin más, Javerim, comencemos a hablar de la afeitada kasher, o la barba, o los temas de la barba dentro del judaísmo. Es obvio que en el mundo antiguo los judíos eran barbados. Inicialmente como un pueblo semita, desde las pinturas egipcias, una de las grandes diferencias étnicas entre los egipcios y los semitas, los que ellos llamaban los asiáticos, las personas que venían de Asia, que venían de Eretz Israel, de Siria, de Arabia, era que estos últimos tenían barba y son mostrados en los frescos de las tumbas egipcios, por lo general como esclavos, pero barbados, mientras que la mayoría de los egipcios en sí eran lampiños, o al menos se afeitaban. Esto es cierto especialmente de las castas sacerdotales egipcias, las cuales no solo se afeitaban la barba, sino que se afeitaban también el cabello. Se tonsuraban completamente, creo incluso todo tipo de cabello corporal, y eso era parte de su distinción como sacerdotes dentro de la religión egipcia. Pero por su fenotipo asiático, los judíos en la antigüedad eran barbados. En la Torá se aparece la barba, aparece en varios ejemplos. En el famoso Salmo, inmediatamente después de esa, qué lindo que están todos los hermanos juntos, es como el aceite que baja por la barba de Aarón, el hermano de Moshe. Y ya hablando en temas explícitos sobre afeitarse o no afeitarse la barba, ¿por qué me están mostrando su pantalla, Silvia? Hello. No entiendo por qué está pasando esto. Un segundito. ¿Por qué me están mostrando? No entiendo. Ok. Bueno. Accidentes que pasan, especialmente cuando no usamos mucho, llevamos un buen tiempo sin estar en clase. Ok. Entonces, en Parashat Kedoshim,
que es una de nuestras parashiot de esta semana. Esta semana tenemos una parashá doble, parashat Aharemot Kedoshim. En el capítulo 19 del libro de Levítico, versículo 27, dice, Lotak ifu peot rashechem, no haréis círculos, es decir, no tonsuraréis las esquinas de vuestras cabezas, velotashchit et peat zekaneja, y no destruirás las esquinas de tu barba. Esta es una mitzvah explícita de Oraita, en el que parece indicarse que no está permitido afeitarse, que no está permitido destruir la barba. En las fuentes rabínicas, esto es entendido destruir. Este verbo lehashchit se entiende beta'ar, es decir, con una navaja. Con una navaja. No está permitido para mí ponerme una navaja sobre la piel y destruir las esquinas de la barba. Ya vamos a ver a qué se refieren los rabinos cuando hablan de peat zekaneja y de las peyot. Y esto lo que llevó a través de la historia es a que los judíos practicantes se dejasen la barba. Mientras que en otras culturas que no tenían esta prohibición, afeitarse pasaba y entraba de moda, ¿cierto? Los vikingos pues tenían largas barbas, pero luego pues en la Edad Media la gente se afeitaba, y en las descripciones, en los manuscritos medievales donde aparecen judíos, estos siempre son barbados. Y hasta el siglo, ¿todos me siguen? ¿Preguntas hasta este momento? Preguntas. Ok. Hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX suceden dos cosas. Una técnica y la otra cultural. La cultural ya la hablamos en nuestra clase de historia, y es el proceso de emancipación. El proceso donde a los judíos se nos permite comenzar a participar de la vida política, cultural, civil de los países en los que vivíamos, especialmente en Europa. Y entonces este look tremendamente hirsuto, comienza a ser un impedimento para las personas que se quieren integrar a un mundo donde tal vez este look no era la norma. Ahora, una de las cosas que tenemos, Javerim, que siempre tener en cuenta con esto y con lo que vamos a hablar a continuación de la ropa y de la seniut, es que hay siempre un diálogo con lo que es la norma en la sociedad que nos rodea, ¿cierto? O sea, había parte del periodo victoriano, donde las largas barbas, siguiendo al príncipe Eduardo de Inglaterra, el consorte de la reina Victoria, eran muy elegantes. Entonces muchos judíos pues se pudieron dejar su barba, pero había momentos donde también ir a rasurado era ya lo que se esperaba en el mundo de los negocios. Y estos judíos que estaban emancipándose, que estaban saliendo del gueto y participando de la vida política, de la vida económica, de la vida cultural, a veces veían esto como un impedimento. Entra un descubrimiento. Había muchos judíos que no les importaba ya la prohibición y se comenzaron a afeitar, pero a aquellos judíos que todavía les importaba la halajá, tenían un aliado que comienza a ayudarlos en este tema. Y se descubre la crema depilatoria. El famoso NIT de las señoras, esa crema que huele horrible, que se pone en la ducha y que quema los folículos. Eso se descubre, bueno, su ancestro químico se descubre en el siglo XIX y comienza a ser utilizado de manera relativamente popular
entre personas judías, como una forma kasher de afeitarse. ¿Por qué? Porque, recordémoslo, si dice, lo tashchit beat kaneja, no destruirás las esquinas de tu barba, pero esto en la ley oral, en la Mishnah, es definido como betar, con una navaja, literalmente. ¿Cuál es la única destrucción que está prohibida de acuerdo a la interpretación rabínica de la Torá? Rasurarse con navaja. Que en ta'ar, es decir, algo que se parece a una navaja, pues el ejemplo en esa época era con tijeras. Si yo simplemente me estoy recortando la barba con algo que no esté poniendo una cuchilla directamente sobre mi piel, entonces que eintar está permitido. Algo que se parece a una navaja, pero no es una navaja, eso no es hashhatat hazakan. Esto no es destrucción de la barba. Entonces, cuando aparecen estas cremas depilatorias, se le pregunta a los rabinos, oiga, ¿esto vale o no vale? Y la mayoría de los rabinos, yo creo, a regañadientes, dijeron, pues eso no es una navaja, eso es una crema, a pesar de que logra lo mismo que una navaja. Y si ustedes van y miran fotos de yeshivot, no estoy hablando de yeshivot de 3 pesos, estoy hablando de las yeshivot de Lituania, o sea, yeshivot no hasídicas. Ya vamos a ver que los hasidim tenían una cosa interesante con la barba, pero las yeshivot más lituanas, más de corte talmúdico, ustedes ven que muchos de los maestros en efecto tienen barbas, pero la mayoría de los estudiantes van afeitados. Y esta era la norma. En el seminario ortodoxo de Berlín, donde asistieron luminarias como el rabino Soloveitchik, como Abraham y Joshua Heschel, hay fotos de cuando estos grandes genios de la Torá del siglo XX estaban estudiando en el seminario en el Berlín. Un seminario, no estoy hablando del seminario reformista, el seminario de Hildesheimer, que era posiblemente la cuna de la ortodoxia moderna. La mayoría de los estudiantes iban afeitados. ¿Cómo se afeitaban? Con cremas. Esa era la forma de hacerlo. Eventualmente aparece un nuevo elemento halágico dentro del juego, que es la rasuradora eléctrica. La rasuradora eléctrica funciona hay varios sistemas, pero la forma básica de la rasuradora eléctrica es que hay una cuchilla que gira, ya sea el sistema Philips, que es una cuchilla que gira así, yo la pongo, y hay una rejilla con huecos por donde entran los pelos y quedan atrapados en la rejilla y esta cuchilla los corta. Hay otros que es como un tambor que gira, pero existe la misma noción. Hay una rejilla y hay una cuchilla y la rejilla atrapa el pelo y la cuchilla rotatoria lo corta. Y esto, al menos en sus comienzos, fue bien visto. ¿Por qué? Porque la rasuradora eléctrica es un invento gringo. Y tenemos un gran número de judíos, muchos de ellos observantes, no estoy hablando de gente pues asimilada, que en Estados Unidos pues no iban a andar por la calle así, o sea, esto no les permitía hacer negocio, no les permitía trabajar, y aparece entonces la cuchilla eléctrica muchísimo menos agresiva, muchísimo menos dañina que las cremas estas, y al menos en su comienzo la inmensa mayoría de los rabinos dicen rasuradoras eléctricas son kasher. ¿Por qué? Porque no son una cuchilla, yo no estoy poniendo una cuchilla junto a mi piel, sino que hay una cuchilla y encima de la cuchilla hay una rejilla. Por lo tanto, esto está funcionando más bien como una tijera y no como una cuchilla. Hoy en día, desafortunadamente, es algo de lo que ya hemos hablado en varias ocasiones sobre el espíritu halágico de estos tiempos. Hay una noción o un deseo de
de ser cada vez más, de que el judaísmo sea algo cada vez más difícil. Y han comenzado, y han habido rabinos que dicen, no, no todas las rasuradoras eléctricas son kasher, no todas las rasuradoras eléctricas cumplen ese principio de tijera, y cada vez están extendiendo más las prohibiciones, y por supuesto está apareciendo un mercado de rasuradoras GLAT, ¿cierto? Oh, esta es aprobada por el rabino Pepinito y cuesta $30 más. Para mí eso ya también contiene bastante más ideología que alajá y bastante más negocio que alajá. Entonces, hoy en día vemos como un retroceso en la permisibilidad de las rasuradoras eléctricas, que en mi opinión pues, no me parece positivo. Lo que sí, o sea, de manera unánime, todos los poskim están de acuerdo es que una Gillette, ya sea una Gillette desechable o una Gillette de estas que uno compra las cuchillas y las pone, las rasuradoras de seguridad, o incluso ahorita con la moda de que todo es vintage y hay mucho hipster, lo cual también es bueno para la gente que se quiere dejar la barba, que haya tanto hipster, pero los hipsters ahorita se quieren afeitar con navaja de verdad, con navaja así recta, con barbera, como los abuelos. Eso está definitivamente prohibido de acuerdo a la halajá. Está definitivamente prohibido de acuerdo a la halajá. Habíamos hecho una pequeña nota al pie de que los hasidim tenían una aproximación un tanto diferente y que en las yeshivot hasídicas era mucho más inusual encontrar personas afeitadas, aunque por ejemplo hay fotos del Rebbe de Lubavitch incluso. El Rebbe de Lubavitch, cuando estaba estudiando en París, con una barba muy cortita, no sin barba, pero ¿por qué? ¿Por qué los Hasidim eran tan resistentes? Porque la barba dentro de la Kabbalah tiene, y los Hasidim pues son adeptos a la Kabbalah, la barba tiene una serie de significados extra. Se ve como un adorno, como una especie de antena para recibir bendiciones. Hay toda una serie, o sea, ustedes han visto el árbol de la vida, la Sefirot, dice que la conexión entre la Sefirot de la cabeza y la Sefirot del corazón es una buena barba, o peot, eso es como una extensión. Entonces hay ya toda una serie de argumentos no alágicos, sino cabalistas de por qué tener una barba, no solo barba, sino tener una barba bien prominente tiene valor espiritual añadido. Yo, pues ustedes que me conocen saben que no es esta la razón por la cual yo me dejo mi barba, pero bueno, es un argumento que muchos judíos utilizan para dejarse crecer la barba. Entonces, preguntas. Buena pregunta. ¿El bigote se considera parte de la barba? Sí, absolutamente. Ok. Vamos a hacer un pequeño... No, yo bajé esta foto. Vamos a abrir esta foto. Porque vamos a definir Peat Secaneja, las esquinas de tu barba. Ok. Un segundito. Vamos a verlo con... No me está dando fotos. Hoy es el 30. ¿Por qué no me está mostrando? Debe ser esta. Ok.
No, o sea, todo lo de la cara, vamos a ver qué es una continuación. Aquí esta mitzvah habla de no destruir las esquinas. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el diagrama? No destruir las esquinas de la barba. Entonces, ¿qué se considera las esquinas de la barba? Entonces, si vemos aquí una cara, pongámoslo en rojo. Entonces vamos a ver que hay dos lugares donde el hueso de la quijada se dobla, que son aquí y aquí. Y tenemos luego este canalito. Estos son los 5 lugares que yo no puedo de oraita, de acuerdo a la interpretación de los rabinos, rasurar con una navaja. Una navaja no puede pasar a ras de mi piel en estos 5 puntos de la barba. Entonces, o sea, imagínense pues una persona que solamente lo demás está prohibido de Rabanán. O sea, para simplemente ponerse una navaja en la cara está prohibido de Rabanán. ¿Ok? En estos 5 lugares. Entonces, sí, el bigote también se considera. Pero, pues, extendiendo lo mismo, si yo tengo una rasuradora eléctrica, entonces eso no es ashhatat hazakan. Esto no es destrucción de la barba. ¿Ok? Y tenemos luego hakafata peot, es decir, circunscribir los peot. Los peot es el cabello que crece en y alrededor de la sien. ¿Ok? Entonces, ahí también está prohibido poner navaja. Ahí también está prohibido poner navaja. Mucho cuidado, Javerín. Aquellas personas que van a un barbero tradicional para cortarse el pelo, muchas veces cuando quieren definir las patillas, ¿cierto? Cuando quieren definir las patillas, en vez de hacerlo con una máquina, esa máquina es bien, lo hacen con los barberos pues de vieja escuela, lo hacen con una barbera. Y eso ahí está transgrediendo la halajá, la persona que esté haciendo esto. Entonces, de esta prohibición de que yo no puedo poner navaja a esta zona, es de donde sale la costumbre extendida en muchas comunidades de dejarse crecer las peyot, de dejarse crecer esa parte, mientras que el resto pues, de la cabeza se mantiene relativamente corto. Esto está extendido entre los yemenitas, está extendido entre los hasidim, está extendido en ciertas yeshivot. Cada grupo hasídico tiene su forma de hacerse peyot. Unos se los dejan muy largos, otros se los dejan cortitos, otros los envuelven alrededor de la oreja. Una vez, no les miento, Javerim, yo vi a un tipo en un bus en Jerusalén, creo que era un hasid de Vishnitz, con unas peyot hermosísimas y 2 tubitos, pero perfectos, perfectos, perfectos. Yo me quedé mirando, uy, peyot, o sea, yo no tengo peyot, pero severo peyot. Y me di cuenta cómo lo lograba. El tipo de pronto saca era un artefacto como así de largo, con como con un cono largo de plástico, que el tipo enredaba, o sea, tenía un cepillito, entonces cepillaba las peot y luego cogía el coso y los enrollaba, y luego el tipo sacó una botellita de fijador y así, o sea, para que luego digan que la vanidad es solamente una cosa de las mujeres. El tipo lo más meticuloso pues en la fabricación, en el cuidado de sus peot.
en toda esta cuestión de que algunos que se afeitan la cabeza, o sea, en los grupos hasídicos muchas de estas costumbres, por qué se ponen las medias encima de los pantalones, que por qué usan estos zapatos de virrey y no los otros, todo tiene que ver con emulación del Admor. Emulación del Admor. El Admor es el Rebe. Y muchos de estos rebes tienen revelaciones cabalísticas o tienen predilecciones de moda que sus hasidim adoptan como canónicas. Entonces, ¿por qué se pone esto? Pues porque, o sea, porque el rebe se lo puso. Entonces, si el rebe se lo puso, yo me lo puso. Y seguramente, pues los rebes con imaginación dicen, no, es que esto es un símbolo de esto, lo otro. O sea, nada de esto es alajá. Nada de esto es alajá. ¿Qué es alajá? No pasar una navaja por estas 5 partes del rostro y por las sienes. Y por las sienes. Ya hay otras alajot que también tienen que ver con que uno no se puede afeitar la cabeza, uno no se puede tonsurar con una navaja. No me puedo poner, o sea, esta gente pues así con el look Kojak, tampoco, esto tampoco es kasher, pero pues no es algo así muy común en América Latina al menos. Yo no he visto pues que la gente le guste pues echarse navaja en la cabeza. Pero al menos en la barba tenemos estas restricciones. En mi opinión, no hay ningún problema en usar estas cremas depilatorias, aunque son tremendamente malas para la piel. No está prohibido usar rasuradoras eléctricas. Sí está prohibido usar Gillette o barberas. Eso sí está prohibido. ¿Ok? Preguntas sobre el afeitado. Bueno, peot. ¿Es necesario dejarse las peot? No, no es necesario dejarse las peot. Es más, y esta es una cuestión, yo diría más bien ideológica que halágica. O sea, no hay ningún problema, en efecto, en dejarse las peot. O sea, muchos judíos lo hacen, no está prohibido dejarse las peot. ¿Cuál costumbre dejarse crecer el pelo? No hay tal costumbre. Dejarse crecer peot en una comunidad que no lo hace, en mi opinión, tiene un problema. Y es un problema de justamente seniut. Es un problema de seniut. Y es que al yo dejarme peot, especialmente si yo no estoy en una comunidad hasídica, si yo no estoy en una comunidad ortodoxa, al yo dejarme crecer peot, yo estoy mostrando una aspiración, ¿cierto?, de ser diferente a esta comunidad. Y no que ser diferente esté mal, pero por lo general, yo lo he visto, y eso es especialmente común entre los conversos. Llegan conversos y dejan peot y todo el cuento. En una comunidad donde la gente no usa peot, eso está mostrando a veces un sentimiento de superioridad. Yo tengo peot, la otra gente no tiene peot. O una cosa de insatisfacción. Pues me tengo que estar aquí con estos herejes, pero pues yo verdaderamente lo que quiero es algo hasídico que tenga peot. Entonces, a pesar, digo, no está prohibido, pero, o sea, hay insatisfacción. O sea, por lo general la gente que se deja peot en una comunidad donde la gente no usa peot, está manifestando ya una insatisfacción con las normas comunitarias de la quejila. Ya entiendo. Lo del cabello de los niños. Entonces, sí, hay una costumbre cabalística de no cortarle el pelo a los niños en los primeros 3 años de la vida. Esto tiene una conexión muy rara. Se habla que los seres humanos, el libro de Deuteronomio dice que Adam etz hasadeh,
El ser humano es como un árbol del campo y sabemos que en los primeros 3 años un árbol no da fruto. ¿Ok? Un árbol no da fruto. Entonces de ahí surge la costumbre cabalística de no cortarle el pelo a los niños en los primeros 3 años. No es alajá. Yo no practiqué eso con mis hijos. Tiene una cosa, el halake o el upshiren en Yiddish, y tiene entonces, tiene toda una serie de cosas demónicas. Entonces, que los niños, cuando cumplen esa edad, son más susceptibles. Entonces llega el rabino y lo mete en un saco y se lo lleva a la sinagoga y le hacen el upshiren. Si eso es algo que es practicado en sus comunidades, pero pues ustedes saben que yo no soy así gran fan de añadir costumbres cabalísticas. ¿Ok? Sí existe esa costumbre. Sí existe esa costumbre. No, o sea, es un minhag, no es alajá. Y no, o sea, y no es un minhag que yo siga. Las mujeres se pueden cortar el pelo, se pueden rasurar sin ningún tipo de restricción. Antes alguien preguntó si estas leyes solo se aplican al rostro. De Oraita, solo estamos hablando de estas partes del cuerpo, pero hay una prohibición de que afeitarse el resto del cuerpo para los hombres es visto como algo femenino por algunas autoridades halágicas y por lo tanto no es recomendable. No es recomendable para los hombres afeitarse las piernas, a menos, en mi opinión, de que haya una muy buena... Si yo soy un nadador, si yo soy Mark Spitz, tengo una función, o sea, a rasurarme el pelo, el pelo corporal para poder nadar más rápido, pues ahí yo creo, o sea, nadie va a decir, es que usted es nadador porque es afeminado, no. Lo mismo, si va a haber una operación, etcétera. Ahora, en la parashá anterior, lo del Metzorá, que se afeitaba todo el cuerpo, eso era con navaja. Pero no les sorprenda, Javerim. O sea, hay muchas mitzvot que están en contravía. Por ejemplo, y boom, yo no me puedo casar con mi cuñada. La esposa de mi hermano, no me puedo casar con ella. Así ella no se casa, o sea, así se divorcie de mi hermano. Digo, se divorció de mi hermano, ahora venga para acá. Tampoco puedo. La mujer de mi hermano o la exmujer de mi hermano está prohibida en la halajá. Pero ¿qué pasa si mi hermano muere sin dejar descendencia? No solo yo me puedo casar con mi cuñada, me tengo que casar con mi cuñada. O tengo que hacer jalitzá. Tengo que hacer la ceremonia pues de liberación de esto, pero lo ideal es que yo me case con mi cuñada. No se puede usar shatnes. No puedo usar yo con... si la cuñada no quiere, entonces se hace jalitzá. O sea, cuando una persona muere sin dejar descendencia, un hombre, y este hombre tiene hermanos, anteriormente se hacía lo que se llama el matrimonio levirático o yibum en hebreo. Acuérdense de la historia de Tamar y Judá, pues, Tamar y los hijos de Judá, Onán y Zerach. Es una costumbre muy antigua, es incluso una costumbre semítica que precede a la Torah, porque Yehudá y Tamar no tenían la Torah, eso es siglos antes de que la Torah fuera revelada. Y ahí, en esa mitzvah, no solo yo me puedo casar con mi cuñada, sino que es lo mejor hacerlo. Hoy en día, con la excepción muy extraña de comunidades hasídicas, no se hace yibum, sino que se hace halitzá, que es una ceremonia
donde es una ceremonia rarísima, donde la cuñada escupe en un zapato, levanta la sandalia, dice, este señor no quiere casarse con su cuñada, miren, y ya. Y a partir de eso, pues ya la señora se puede casar con el que quiera, pero no ya con ninguno de los hermanos. Una vez hecha la jalitzá, esa mujer queda prohibida para todos los hermanos del difunto. Cuando antes de hacer esa ceremonia era una obligación para uno de ellos casarse con ella. Otro ejemplo, shatnez, mezclar lino con lana, está prohibido. Shatnez, una combinación prohibida. ¿De qué está hecha la ropa del Kohen Gadol? El manto del Kohen Gadol, ¿de qué está hecho? Shatnez. No, esos son los calzoncillos del Kohen Gadol. La túnica de azul es hecha de lana y es hecha de lino. El efod es hecha de lana teñida de diferentes colores y de lino. Es shatnez, total, 100% shatnez puro. No se sorprendan que haya cosas que estén prohibidas en un contexto y sean mandatorias en otro. Entonces, para el Metzorá, cuando el leproso, entre comillas, viene a hacer su expiación de tzarat, entonces en ese caso es obligatorio para él afeitarse todo el cuerpo con navaja, cosa que estaría prohibida para cualquier otra persona. Las mitzvot haverim son, por un lado, modulares, es decir, cada una, pues, que yo no haga una mitzvah no significa que yo no pueda hacer otra mitzvah, pero las mitzvot también son circunstanciales. Es decir, hay mitzvot que tienen su momento y su lugar. En el tiempo, en el espacio, en ausencia o en presencia de otra mitzvah. Yo, por ejemplo, tefilín solo me los puedo poner de día. La mitzvah tiene su tiempo. Hay mitzvot que yo solo puedo hacer en Eretz Israel. No los puedo hacer aquí en Estados Unidos, no los puedo hacer en Colombia. Son mitzvot que están definidas por el espacio. Hay mitzvot que yo solo puedo hacer si soy hombre. Hay mitzvot que yo solo puedo hacer si soy mujer. Hay mitzvot que yo solo puedo hacer si soy Cohen. Hay mitzvot que yo solo puedo hacer si soy Leví. Hay mitzvot que yo solo puedo hacer si soy viudo. Hay mitzvot que yo solo puedo hacer si soy soltero. Hay mitzvot que yo solo puedo hacer si estoy casado. Esta noción de que las 613 mitzvot se aplican a todo judío en todo momento, en todo lugar y en todo espacio es falsa. Es un sentimiento de falsa piedad. Yo cumplo las 613 mitzvot. Moshe Balanga, pues. A cada judío le corresponderán 250, 200. En este momento 120, 130 mitzvot que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, sí, el Metzorá, el leproso, entre comillas, cuando viene en la época del templo a hacer su purificación, se tiene que afeitar toda la cabeza. Ahí es una mitzvah afeitarse con navaja. Pero para todos los demás, en todos los demás momentos, esta es la halajá. Preguntas. Preguntas. ¿No? Ok. Si no hay preguntas, entonces
pasemos a la última parte sobre afeitarse, que creí que iba a ser un tema muy chiquito, pero he aquí que es un tema muy importante. ¿Qué pasa si uno lo pela no kasher por accidente? Pues nada, nada. ¿Qué vamos a hacer? La persona, eso es lo que se llama transgredir Bishgaga. Fue un error. Y si ni siquiera, o sea, puede que es un error mío, ¿cierto? Entonces estoy, no sé, bueno, acabar rasurándose con una navaja Bishgaga si es, o sea, por error, ahí sí. Pero pues va uno donde el barbero y se queda dormido y el barbero saca la navaja y le termina las patillas. ¡Oh! El barbero no sabía. El barbero se equivocó. ¿Qué pasa? Pues nada. Si hay un trabajo que exija rasurarse, mientras yo me rasure de manera kasher, hay formas de rasurarse kasher. Máquinas eléctricas, pomadas. Yo no estoy diciendo que rasurarse no sea kasher. Lo que está prohibido hacer es rasurarse con navaja. ¿Ok? Depilación láser por motivos estéticos. Sí. Una persona que no le gusta tener barba, que no quiere tener barba, que no se aguanta la barba. La halajá dice, tajar con una navaja. No sé qué es una tijera con estilo navaja de barbero. No, no las he visto en mi vida. ¿Con un peluchín? Si es una tijera y la cuchilla no está tocando la piel, no cae bajo esta prohibición. Ahora, con el tema de la depilación láser, eso estamos hablando desde un punto completamente alágico. Es un punto completamente alágico. Va a haber gente que con argumentos místicos te dice, pero no, la barba es muy importante, que la barba, la sefirot. Pero desde un punto de vista alágico, mientras yo no me esté afeitando con cuchilla, me puedo afeitar. ¿Ok? Ahora, pasemos a las semanas donde ahorita se le metió en la cabeza al pueblo judío que uno no se puede afeitar. Estamos en ellas. Sfirat HaOmer. Hay dos momentos durante las cuales, o sea, no tradicionalmente, hoy en día, muchas autoridades judías dicen que uno no se puede afeitar, que son entre Pesach y Shavuot, durante las 7 semanas de la cuenta del Omer. Se ha dicho de paso, ayer fue el día 19, esta noche ya ustedes contarán. Y lo otro es entre las 3 semanas entre el ayuno del 17 de Tamuz y el 9 de Av. Primero déjenme decirles que muchas de estas minhagim de duelo que se observan en las 7 semanas de Shavuot, en las 7 semanas de la cuenta del Omer y en las 3 semanas son tremendamente nuevas. Es decir, eran minhagim de una minoría religiosa en Hungría, y cuando todo el mundo acaba en los Estados Unidos y cuando todo el mundo acaba en Bnei Brak, entonces ¿qué comienza? Comienza la competencia de quién es más kosher. Ay, pero entonces estos tipos no se afeitan 7 semanas. What? Yo me voy a sentir muy mal si pues el vecino está mostrando más duelo que yo, y aquí comienza de nuevo la guerra la guerra de las Humrot. ¿Qué dice el Talmud sobre Sfirat HaOmer? Sobre el duelo durante la cuenta del Omer, dice, no se suelen hacer bodas. Pero luego comenzó toda una serie de adiciones
y estringencias y Humbraot, que no se puede escuchar música y que no se puede uno afeitar. Entonces acaba la gente tremendamente ansiosa porque le están poniendo problema en el trabajo, porque parece aquí un hillbilly como este servidor, que tiene la gran fortuna de trabajar en un sitio donde no lo molestan por la barba. Innecesariamente. ¿Ok? Esto lo vamos a ver mucho más en detalle cuando estudiemos, eh, el tema del vestido, de la ropa de la semiota. Mucha gente se obsesiona con detalles externos por parecer judío, llevar la kipá todo el día, con cosas que son tradiciones pero no mitzvot. Y esto es especialmente importante cuando uno está creciendo en observancia, creciendo en Torah, creciendo en mitzvot. Es no ahogarse en minhagim y dejar de lado mitzvot. Mucha gente se obsesiona con detalles, ¿cierto? Como me voy a dejar las peyot y me voy a dejar una barbota y me voy a poner una kipá gigantesca de Nana Nachman por todos lados. Pero esa es una persona que todavía no guarda kasher, una persona que todavía no guarda Shabbat, que todavía no... Sucede en Guayaquil, sucede en Santa Marta, sucede en Bogotá, ¿cierto? Gente con una super kipot y peyot y barba comiendo pollo en una pollería no kasher. Entonces, ¿qué pasa? Por ponerse a cumplir un minhag que están haciendo, están violando una mitzvah de dar un mal ejemplo. Esa pollería es kosher, yo no sabía. O bailando amacizadito en el carnaval con alguien vestido pues con la facha, por guardar una costumbre, están abandonando mitzvot. Lo mismo que hablamos en el tema de la tefilá. Yo voy a rezar del Birkat Shlomo y comienzan en la página 1 del Birkat Shlomo y ya llegan a la página 30 del Birkat Shlomo y les toca irse a trabajar o se cansaron o se aburrieron o se durmieron. ¿Y qué mitzvah han hecho? Ninguna. No han dicho el Shema, no han dicho la Midá. Puro relleno. Puro relleno. Entonces, sobre este tema de si uno puede afeitarse durante la cuenta del Omer, mi opinión es que sí. Especialmente por cuestiones laborales. Si ustedes no los friegan, no los molestan en el trabajo y se quieren dejar su barba en el Omer, hey, muy bien, felicitaciones, es lo que estoy haciendo yo. Pero si en su trabajo les exigen estar afeitados, si esto va a afectar su vida profesional, no se angustien cuando tomen esa rasuradora eléctrica y se afeiten la barba. ¿Por qué? Porque ese es un minhag, añadido un minhag encima de un minhag. En ningún lugar de la Torah dice, no os afeitaréis entre Pesach y Shavuot. En ningún lugar de la Torah dice, entre Pesach y Shavuot será un momento de duelo y el pueblo de Israel no dice. Eso es algo que fue añadido a una sugía de Masejet Yevamot que dice que entre Pesach y Shavuot murieron 24,000 alumnos de Rabbi Akiva y que por lo tanto algunas personas observan duelo en él y no se suelen hacer matrimonios. Hasta ahí el Talmud. Que haya gente que vuelva a esta,
Es loable, o sea, si este es el comportamiento de mi comunidad, muy bien, pero Javerim, despiértense, ustedes no viven en Brooklyn. A la mayoría de sus vecinos, de sus jefes, esto les importa un comino. No se pongan a pelear por cosas chiquitas, porque luego lo grande no lo van a poder pelear. Pedir permiso en el trabajo para Yom Kippur, eso es grande. Que yo poder observar el Shabbat, eso es importante. ¿Ok? Eso es prioritario a tener una pelea con mi jefe por una barba que no es ni aquí ni de allá. ¿Ok? Especialmente porque mucho de esto que hoy en día en ciertas comunidades están diciendo, no, pero es que eso es viejísimo, eso es una tradición. Les cuento, vayan y miren las fotos, vayan y miren las fotos de los grandes rabinos. Y muchos de ellos vivían afeitados todo el año. Una de las grandes ventajas, en mi opinión, para mí, de ser un judío a la manera en que yo soy judío, llamémoslo masorti, es que yo tengo también una obligación de estudiar historia. Historia. Y cuando uno sabe historia, a uno no le pueden meter los dedos en la boca tan fácil. El cótel siempre ha sido así. Cuentos. Vayan y miren las fotos del siglo XIX. Hombres, mujeres rezando uno al lado del otro. Que usted no le parezca, que usted no quiere que el cótel sea así, ese es su problema. Pero no venga a decir, Moshe Rabbeinu se vestía y hablaba yiddish porque sabemos que no es cierto. Esto es en cosas de práctica como en cosas de ideología. Hoy en día se le metió en la cabeza a la derecha religiosa judía que toca ser creacionista, al mejor estilo de los evangélicos gringos, y que Adán montaba en dinosaurios y un montón de tonterías de que el mundo tiene 6.000 años. Esto es lo que dice la Torá. Saquen ustedes el Humash del rabino Hertz, gran rabino ortodoxo del Reino Unido, al final de la era victoriana. Abran su introducción sobre Génesis. ¿Qué les va a decir? No hay ningún problema entre las narrativas de la Torah y Darwin. La una cosa es ciencia, la otra es religión. La una nos dice para qué, cómo fue creado el mundo, la otra nos dice para qué. Incluso tiene un párrafo, yo creo un poco humorístico, que dice, y en el principio Dios creó a la bacteria y la bacteria evolucionó en esto y luego evolucionó en esto y luego evolucionó en esto y luego apareció Adán, luego apareció el ser humano Homo sapiens. Hace 120 años, Averín. Para que hoy nos vengan a decir, no, pero es que mira la toralogía y la arqueología, que yo no sé qué, que los dinosaurios y los huesos, esos son los taninim. Tristemente, o sea, dicen que somos los movimientos liberales los que estamos aprendiendo malas mañas de los goyim. Estamos aprendiendo feminismo, y estamos aprendiendo ideología de género, y estamos aprendiendo herejía y todo. Cuando todo el mundo está aprendiendo de todo el mundo, cosas buenas, cosas malas. Entonces, tómensela con suavidad, tómensela con suavidad
este no me parece el sitio para hacer sus termópilas. Si ustedes van a pelear con su familia, con su esposa, con su jefe, con su profesor, por algo sobre judaísmo, la barba y las peot no es el lugar para hacer la pelea. Hay cosas más importantes. Preguntas. Preguntas. En Habaishan Lomed, el miedoso no, no aprende. Temas, productos para cuidar la barba. Tengo excelentes recomendaciones. Yo prefiero la cera durante el día y los aceites durante la noche. Díganme, o sea, cuando uno tiene esta monstruosidad creciéndole en la cara, pues uno tiene que cuidarla. Pero sí, o sea, productos de cuidado para la barba no hay ningún problema. Me parece, pues, además, tremendamente, o sea, uno no tiene que verse mal para ser judío. Entonces, con esto, Javerim, llegamos al final de barba. Quisiera, o sea, estoy viendo aquí mi currículum y estoy tratando de llenar los huecos y me parece que tenemos una muy bonita oportunidad de hablar de algo que se nos había pasado, que es sobre las fiestas. Nos quedan, yo creo, unos 20 minutos y esto lo podemos cubrir rápidamente en estos 20 minutos. Levítico 19:27 es la fuente de no destruir la barba. ¿Ok? Y es hablar sobre las 4 nuevas celebraciones, las 4 nuevas fiestas que el Estado de Israel ha añadido al calendario ritual, al calendario litúrgico del pueblo de Israel, que son Yom HaShoah veHaGvura, Yom HaZikaron, que es hoy, o sea, ahorita mismo en Israel están en Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut y Yom Yerushalayim. En los años 50, cuando el Estado de Israel comienza en sus inicios a querer establecer pues un carácter nacional fuerte, comienza también con el juicio de Eichmann en Jerusalén. Comienza a haber una discusión sobre la Shoah que no la había. Y esto es algo que, si ustedes han estudiado historia israelí, es una de las facetas más interesantes, pero también más problemáticas del ADN cultural del Estado de Israel, que es una noción que se llama Shlilat Hagolah. Shlilat Hagolah es uno de los principios del sionismo clásico, que es la negación de la diáspora. Los primeros ideólogos del sionismo dicen, para el judío estar por fuera de Israel, vivir en una sociedad que no es una sociedad judía, en una tierra que no es una tierra judía, es un estado antinatural. Y por lo tanto,
todos los pogroms y todas las persecuciones y todo el antisemitismo es una función de este estado antinatural. ¿Ok? Entonces, siendo la Shoah, posiblemente la versión más extrema de esto. O sea, la Shoah pues es el extremo eh, de, de esta situación antinatural del pueblo judío en la diáspora. Y en las primeras décadas, en los primeros años del Estado de Israel, no hubo una discusión sobre la Shoah. Es más, hay una serie de historias de que los supervivientes que llegaron a Israel muchas veces no eran tratados con mucho respeto. ¿Por qué? Porque se les veía como débiles. Ustedes son judíos diaspóricos que se dejaron matar, mientras que acá estamos construyendo el nuevo judío, que es musculoso y agresivo y militar y sabra, y ustedes pues se dejaron hacer esto. Pero con el juicio de Eichmann comienza a haber una discusión nacional. Incluso antes del juicio de Eichmann, se determina el 27 de Nisan como Yom HaShoah, que es el día en el calendario, pero el 27 de Nisan fue cuando, o sea, es un recordatorio de el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Ok? El levantamiento del gueto de Varsovia fue ¿cómo hago para? Ok. El gueto de Varsovia, uno de los guetos más grandes durante la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, cuando el gueto iba a ser vaciado y la gente iba a ser llevada a los campos, el 14 de Nisan, entonces, por supuesto el día antes de Pesaj, hubo un levantamiento, y este levantamiento es importante dentro de la historia de la Shoah, porque para este nuevo Estado de Israel era un ejemplo muy claro de que no todos los judíos fueron como ovejas al matadero. Entonces, el Yom HaShoah se llama oficialmente el día de la Shoah y de la Gevurah, del heroísmo. Hace años, o sea, cuando comienza la fiesta, en el año 53, con Ben Gurion la declara, en el año 53, había mucho más énfasis en la Gevurah, en la resistencia, en los partisanos, en el gueto, que en la Shoah misma, la ejecución de gente pues, que se veía a veces como débil, muy, muy contrarios al ideal que, al menos en sus inicios, el ideal sionista del judío emancipado, fuerte, libre, militarmente competente. ¿Cuál es el problema? De que, pues, por supuesto, no vamos a hacer el 14 de Nisan Yom HaShoah, porque es el día antes de Pesaj. Pues tiene que Pesaj haberse acabado, entonces acaba siendo determinado como el 27 de Nisan. ¿Cómo se observa Yom HaShoah? Todavía no hay una liturgia establecida para Yom HaShoah. Es una fiesta que en la diáspora resuena muy fuerte, especialmente en los Estados Unidos, que hay todo un aparato de educación muy fuerte, identidad judía sobre la Shoah. En muchos casos muchísimo más desarrollado que Torah y Mitzvot. O sea, hay muchos judíos en Estados Unidos que son holocaustistas, es decir, son judíos por la Shoah y su contenido judío es muy, muy light. Pero pues para ellos también hay un espacio. No hay una liturgia así clara de Yom HaShoah. Hay actos conmemorativos en los
museos de la Shoah en los actos. Hay gente que va, dice Kaddish, o sea, hacen cosas fúnebres. Pero liturgia exclusiva de Yom HaShoah, en mi opinión, ha habido solo dos grandes avances y ambos provienen del movimiento Masorti en Israel. Y se ha dicho de paso, estos grandes avances no han sido adoptados de manera universal, entonces por lo tanto no puedo decir que es un avance, es una opción que existe, que en mi opinión es una forma de tratar de reaccionar litúrgicamente a la Shoah. Primero de ellos es el rabino David Golinkin, que es posiblemente uno de los poskim más importantes de la Tumba Masorti en Israel. Hizo un argumento muy fuerte de que Yom HaShoah debería ser un día de ayuno. Un día de ayuno menor, es decir, un ayuno solo de 12 horas, no un ayuno pues estilo Yom Kippur. ¿Por qué? Dice, mire, en la historia judía, cuando ha habido grandes catástrofes, eso era lo que hacíamos. Cuando había pequeñas comunidades que habían sufrido un pogrom, ese día se declaraba como un día de ayuno. Entonces, pues, el mega pogrom, que es la Shoah, el mega homicidio, pues, merece un ayuno. Hay un problema y es que en Nisan, es una de las fuentes halágicas más viejas, dice que en Nisan no se ayuna. En Nisan tampoco se dice Tahanún. Pero el rabino Golinkin argumenta que la magnitud de la Shoah es tan importante que rompe ese paradigma. O sea, es algo tan fuerte que debería ser recordado con ayuno. Algunas comunidades en Israel promueven este ayuno de Yom HaShoah. En la diáspora todavía no ha pegado, pero pues es una de las opciones que hay. La otra es lo que se llama Megilat HaShoah, o el rollo de la Shoah, que compartí en la página de Facebook, lo compartí con los que están en contacto conmigo por WhatsApp, que es algo que fue escrito por el profesor Avigdor Shinan basado en fuentes contemporáneas de la Shoah, que es un texto litúrgico donde se habla, es una Megilá, como se lee la Megilá Esther en Purim, como se lee Shira Shirim en Pesach. Esta es una Megilá contemporánea que describe los diferentes aspectos de la Shoah. Yo a veces en algunos Yemei HaShoah, especialmente cuando no tenía hijos y no estaba tan ocupado, hacía una lectura virtual de la Megilá, hacía un pequeño ritual. Este año no lo hice, pero tal vez el próximo año podemos conectar algunas comunidades, ¿cierto? Barranquilla, Santa Marta, San Miguel, y hacer una lectura virtual de Megilat HaShoah. Eso sobre Megilat HaShoah. Yom HaZikaron. Yom HaZikaron es una fiesta que sucede hoy, es decir, el 5 de Iyar. El 5 de Iyar. Y es el día memorial de Israel por los soldados muertos, ¿cierto? Es el día de las víctimas de las guerras de Israel y de aquellas personas que han muerto en atentados terroristas o como fruto de actividades militares del enemigo. Esa es una fiesta que en la diáspora no tiene prácticamente paralelo. Tal vez los Estados Unidos, que tiene una cultura militar muy fuerte, tiene un paralelo en Memorial Day, que es el último, el primer, ¿qué? Es el penúltimo lunes de mayo, donde la gente va, visita cementerios, pone banderas en la gente que murió en combate. Pero en Israel es muy especial. O sea, esta es una fiesta propiamente israelí, donde uno siente, o sea, como es un país tan chiquito, es un país donde la inmensa mayoría de la gente sirve en el ejército,
todo el mundo casi tiene un primo, un hermano, un papá, un abuelo, un tío que ha fallecido. Entonces, un día de masivas visitas a los cementerios, de masivos actos de memoria en cementerios militares a través del país. Y es algo que, o sea, solo puede suceder en un país judío. Prácticamente el aparataje mediático hace Yom HaZikaron. O sea, uno prende el radio y es pura música triste. En todas las emisoras. Entonces no hay chucuchucu, no hay la emisora pues con música tropical, no. Todas las emisoras o apagan, dicen vamos a suspender nuestro, eh, nuestra transmisión, o música triste, música pues de las guerras, y testimonios de las familias de los supervivientes, es muy bonito, es muy bonito y es muy triste. E inmediatamente después, lo cual es parte de la naturaleza un poco esquizofrénica del Estado, inmediatamente después, es decir, el 6 de Sivan, es decir, mañana en la noche, comienza Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia. Este pues es el aniversario de la declaración en 1948 de la independencia del Estado de Israel, y en Israel al menos se celebra con fiesta en la calle. La gente sale a pitar, hay fiestas en las calles, la gente baila en las calles, los chicos echan espuma, echan harina, o sea, como si hubiera ganado el Junior o no sé, las Chivas como si hubiera ganado pues la selección del país. Hay fuegos artificiales, hay ceremonias estatales donde invitan a personas a encender antorchas, hay bailes, la música cambia, o sea, apenas se pone el sol, entonces es música de alegría, de regocijo, y pues es esa diada, una noción interesante que ya está en la Gemara, de que Eretz Israel Niknet Bisurin, que la presencia en Eretz Israel, la presencia autónoma de un Estado judío en la tierra de Israel, depende y está construido sobre el sacrificio literal de muchísimas vidas. La tierra de Israel es adquirida a través del sufrimiento. Y esto es expresado de manera, pues, teniendo estas fechas una al lado de la otra. De manera ya litúrgica, cómo se reacciona. Y este es un gran debate dentro de la comunidad ortodoxa. Hay personas en lo que se llama la ortodoxia moderna, que en Israel es la ortodoxia nacionalista, sirven en el ejército, muy comprometidos con el Estado, donde hay liturgia especial para Yom Ha'atzmaut. Se recitan salmos, se toca el shofar, se recita el Halel. Los salmos 113 al 118 que se recitan durante las fiestas, ¿cierto? En Pesach, en Shavuot, en Sukkot, en Hanukkah. Especialmente esta última es importante porque muchas de estas fiestas civiles están modeladas sobre Hanukkah. Hanukkah es una fiesta post-bíblica que celebra un hecho político que es la victoria de los macabeos. Ahora la pregunta es, Halel, ¿cómo? Y aquí tenemos el espectro. Entonces hay gente, no, Halel completo y con Berajá. El Estado de Israel es una fiesta tan grande como Hanukkah. Eso es, diría yo, la mayoría del mundo dati leumí. En el centro hay gente que dice, bueno, Halel, sí, vamos a decir Halel, pero vamos a decir Halel sin Berajá, como si fuera, porque todavía no estamos seguros de si el Estado...
Y tenemos en el espectro gente que no celebra e incluso gente que hace oraciones penitenciales sobre Yom Ha'atzmaut. Entonces estas no son Yom Tov, no son Yom Tov, es decir, no hay restricciones de trabajo, ni en Eretz Israel, ni en la diáspora, no hay Yom Tov Sheni, son fiestas civiles modernas del Estado de Israel. Hay gente en la diáspora que no las celebra, hay gente que las reconoce, pero es difícil en la diáspora emocionarse con Yom HaZikaron. O sea, Yom HaZikaron en la diáspora, la mayoría de nosotros, o sea, pues puede que nos duela y puede que tengamos amigos que hayan servido en el ejército, hayan muerto, amigos que hayan muerto en ataques terroristas, pero no es parte del entramado civil, del entramado estatal. Estando en Israel, o sea, Yom HaZikaron es una cosa muy diferente, muy, muy intensa. Lo mismo Yom Ha'atzmaut, ¿cierto? Algunas comunidades hacen fiesta en la diáspora y sirven falafel y banderitas y cantan Hatikva, pero pues eso es como celebrar el 4 de julio en Buenos Aires, ¿cierto? Yo soy gringo y quiero celebrar el 4 de julio en Buenos Aires, entonces voy y me reúno con mis amigos gringos y banderitas y cantamos Oh, say can you see, y o sea, no se siente. O sea, para que esta fiesta tenga sentido verdadero, tiene que ser, o sea, tiene que ser una fiesta nacional. La pregunta, ahí esa sí es una pregunta válida, es si debemos hacer Halel o no en Yom Ha'atzmaut. Porque esa no es una cuestión tanto de la fiesta, sino es una respuesta litúrgica. ¿Ok? La mayoría de las comunidades Masortí no solo hace Halel, sino que lo hace completo, Halel, con Berajá, con bendición, y añade un párrafo en Al-Hanisim, que algunas comunidades ortodoxas también hacen. Dice, en la penúltima verajá de la Amidá, la que yo agradezco a Dios por, ¿cierto? Donde en Al-Hanisim, Balapurkan, en Hanukkah se pone una cosa, en Purim se añade un párrafo, en el Birkat Hamazon también se añade un párrafo, y ahí se añade, y hay varias formulaciones. Entonces, por ejemplo, el Sidur Sim Shalom del año 80 tiene una, el nuevo Sim Shalom tiene otra. Es una liturgia que está en evolución. Los Sidurim ortodoxos tienen otra cosa. Básicamente donde se dice, mire, la creación del Estado de Israel fue un milagro. Y en contra de todas las expectativas, el pequeño Estado pudo derrotar a 7 ejércitos enemigos que lo estaban atacando simultáneamente y se creó pues el Estado de Israel. Eso es lo que dice el análisis. Esa es una opción, está en el Sidur Sim Shalom. Voy a buscarlo, yo creo que lo traduje. Lo voy a poner aquí en el vínculo si lo quieren añadir. ¿Qué hago yo? Yo hago lo que hace mi comunidad. Mi comunidad, cuando tenemos Minyan en Yom Ha'atzmaut, se hace con. ¿Qué hago yo cuando estoy solo? Yo añado el Al-Hanisim, porque me parece que al menos el Estado de Israel es similar a Hanukkah en cuanto a razón para celebrar, pero no hago Halel completo. Hago medio Halel. ¿Por qué? Porque me parece que todavía falta. Que hay muchas cosas que todavía necesitan ser resueltas para que el Estado verdaderamente alcance su potencial. Dios lo quiera y lo permita y con nuestra ayuda y con la ayuda de la gente pues que vive allá, que es la que tiene que hacer los verdaderos cambios. Pero, o sea, este es como mi argumento, cuando todavía hay gente que está siendo rechazada para Aliyá, cuando todavía tenemos todo este conflicto interno. O sea, a mí no me
no me quita el sueño Irán, no me quita el sueño Siria, no me quita el sueño Líbano, en parte porque no estoy allá, supongo que si viviera allá me quitarían un poquito más el sueño. Me preocupa verdaderamente es las peleas entre judíos en el Estado, por la naturaleza religiosa, secular, tolerante, democrática. Eso me parece mucho más problemático. Si eso se resuelve, voy a ser el primero que va a decir Jalel con todas las verajot del mundo, porque es absolutamente... Sobre esto vamos a hablar más cuando hablemos mucho más de Israel. Vamos a tener un par de clases dedicadas seriamente a hablar del tema de Israel, no de historia, sino de nuestra conexión religiosa con Israel como judíos en la diáspora. Pero, Javerim, el éxito o el fracaso del proyecto judío hoy en día depende al menos 50% en lo que pase o deja de pasar en Israel. Simplemente, ¿por qué? Porque ahí está 50% de la población y es una oportunidad muy intensa de encontrar nuevas formas de vivir la Torah. Entonces, hasta aquí mi herejía. Preguntas. Y luego, un poquito más adelante, tenemos Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, que es justito antes de Shavuot. Este año cae el 24 de mayo. La fecha hebrea, no tengo mi calendario aquí. La fecha hebrea es... Ya les digo, Yom Yerushalayim es el aniversario de la reunificación de Jerusalén en la guerra del 77. Es un día dedicado a Jerusalén. De nuevo se celebra con fiestas en Jerusalén. En Jerusalén hay desfiles y tenemos el mismo argumento sobre si se hace Jalel o no se hace Jalel, etcétera, etcétera. Es el 28 de Iyar, es el aniversario de la reunificación de Jerusalén en el año 67. Y especialmente, pues, en Jerusalén mismo tiene un carácter muy especial. En el resto de Israel no es tan celebrado, a pesar de que es una fiesta menor. Y especialmente porque Jerusalén, o sea, como todo, estas son fiestas nacionales, por supuesto, tienen su política. Entonces hay gente que no le gusta Yom Yerushalayim, que dice, es el comienzo de la ocupación y del problema con los palestinos. Hay gente que dice, es el comienzo de la redención. Entonces son dos visiones de Israel que se enfrentan, pero pues eso es política. Estas son las 4 fiestas que han sido declaradas por el Estado de Israel como fiestas modernas. La primera de ellas, Yom HaShoah, en Nisan. Luego, en rápida sucesión, tenemos Yom HaZikaron, el día después Yom HaTzmaut, y después, en el 28 de Iyar, tenemos Yom Yerushalayim. Son 3 aniversarios: el aniversario del gueto de Varsovia, tenemos el aniversario de la independencia de Israel, el aniversario de la unificación de Jerusalén, y son fiestas que no son Yom Tov, no tienen que dejar de ir a trabajar. O sea, en Israel no hay trabajo, en Israel es un día de fiesta. Ustedes en Barranquilla, pues en México sí les toca trabajar, como me toca trabajar a mí acá. ¿Cómo celebran esto? Es, yo creo, una oportunidad importante para relacionarse con Israel, para estudiar cosas sobre Israel, sobre aprender cultura israelí, comer comida israelí. Creo que es una buena forma de comenzar a observar estas fiestas
populares israelíes que de cierto modo ya se han vuelto parte del calendario judío, como lo hizo Hanukkah y como lo hizo Purim. O sea, Hanukkah y Purim comenzaron siendo fiestas políticas y eventualmente pues adquirieron su liturgia, adquirieron sus reglas y sus respuestas religiosas que trascendieron el contexto político que les dio origen. Preguntas. Ok, si no hay preguntas, Averim, entonces les deseo una excelente semana. No se les olvide contar el Omer. Este miércoles es bien posible que volvamos a hacer el experimento del Minyan virtual. Estén pendientes en Kol Tuv Sefarat, posiblemente pongamos pues el anuncio saldrá si es que lo vamos a hacer. Tengo que revisar cuestiones de calendario. Haverim, Yom Ha'atzmaut Sameach, mañana, que tengan una excelente fiesta de la independencia de Israel y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, con más clases de introducción al judaísmo. Shalom y hasta luego.